María Fernanda, mi querida amiga, compartir este tema. A mí me pareció importante reflexionando. No comenzar con la descripción de un documento. Esto me parece que no es en todo caso es la última expresión, ¿no? Es un poco lo que pasa con el consentimiento informado. Empezamos que es un documento y no, antes del documento de consentimiento hay una realidad mucho más profunda, ¿no? En donde converge diferentes dimensiones. Y así me pareció también importante poder comenzar con una reflexión general respecto de las directivas de voluntades anticipadas. Pero antes de eso, yo quiero compartir con ustedes, ya te digo, sí, un video, espera un poquitito. Es un video que lo extraje, digamos, algunas escenas que me parecieron específicas para esto, de un episodio del Doctor House, del famoso Doctor House. Es la temporada 3, episodio 12 o 13. Hola, ¿qué tal? 12 o 13. Que muy domésticamente lo fui cortando y porque quería mostrarles específicamente un momento muy especial de la relación paciente-médico, ¿no? Siempre ponemos al médico primero, ¿no? ¿Se dieron cuenta? El paciente y el médico, ¿no? La situación para que entiendan, al final, la situación para que entiendan es que este paciente que ya está acostado, llega a la guardia y la doctora Cameron lo atiende. Es un paciente en general indigente, que vive en situación de calle, y le da un papel, y la doctora Cameron, cuando revisa el papel, le dice: ¿usted sabe lo que tiene? Sí, sé que lo que tengo. Dice: es un cáncer terminal, como diciendo, ¿y para qué viene? Porque no podemos hacer ya nada. Quiero pasar la noche en el hospital. Y lo internan, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver, con medio cortado y muy casero, los momentos finales. Muy interesante poder ver los argumentos que tienen, porque esto nos va a llevar después a profundizar de las directivas también anticipadas, ¿no? Que se trata un poquito de esto, de la relación, de los argumentos de las personas, ¿no? Entonces, van a ver que en el momento, sería bueno por ahí apagar alguna luz de este lado, para que se pueda ver por lo menos acá mejor. Van a ver que por ahí aparece House con una chica, que es el otro, digamos, el otro argumento que maneja el episodio. Bueno, eso olvídense de House. Ahora, focalícense en la relación del paciente y de la doctora Cameron. Son 3 minutitos, muy cortitos. Suffer? I gave my word. Who would make you promise that? My father. He said I would die alone and miserable. That's not a promise. And even if it was, he's dead. And even if he's not going to care. Why did your husband have to suffer? How do you know about my husband? I just know. You have to die in pain because of a promise you made to your father. If I say yes, you use that as proof that I'm insane. Forced treatment on me. Did the nurse tell you about my husband? No. Nurse? Yes. It's under control. I'm sorry. I was just trying to freak you out. Why? Because I need you to remember me. I need somebody to remember me. Fine.
discharge you. Want to go for a walk? It's the last of my journey. You don't deserve pain. You're just an insane No, old man. no. I'm not going to watch you suffer. I need you to remember me. I'll remember you. Why? Because you're a nice man. You don't know that. You don't know anything about me. Either you were a nice man or you were an ass. Either way, you did something to somebody that they're going to remember. I have no family. I have no friends. I didn't even have a real job. If I die in peace, then I'm just another patient. But if I die It suffering... would be horrible. Don't do that to either of us. No, I just need to die knowing that something is different because I was here. Would I've been here before? Sat on the floor in a gray mood, where I stay up all night, and all that I write is a gray tune. Pray for me, child. Just for a while. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció? Hablar de directivas anticipadas, sobre todo supone un trasfondo de relación, ¿no? Que va mucho más allá de la relación del paciente profesional de la salud. Se trata, solo largo esta pregunta, ¿se trata de argumentos razonados o razonables? Lo vamos a ver, ¿Podemos poner el PowerPoint, por favor, el asistente técnico? Como mis alumnos están con el celular. Bueno, entonces, la cuestión es la posibilidad. Estamos todos entre amigos. Muy bien. Ponemos presentación. Presentación completa. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Si le podés sacar el chat acá, todas estas partes. Oh, eso, chica. Perfecto. Bueno, nada, ahí está la invitación. Entonces, pásame. No está pasando el... Muy bien. Entonces, la primera pregunta que me hice y que me hago, ¿por qué hablar de directivas de voluntades anticipadas? ¿No? ¿Por qué hablar de directivas de voluntades anticipadas? ¿Nos animamos a hablar de esto? Si yo pregunto ahora, ¿quién está pensando en dejar en su vida una directiva para el final de la vida? ¿Cuántos levantaríamos la mano? Estamos acá, somos bioticistas, todo, o sea, a full, ¿no? Pero hay estadísticas en donde nosotros en el área de biótica hicimos hace algunos años una estadística preguntando a la gente y la gente ni siquiera sabía que existían las directivas anticipadas para el final de la vida, ¿no? Si hacemos una mirada a nuestros pacientes, seguramente tampoco saben mucho. Entonces, ¿por qué hablar de directivas anticipadas? Y a mí me pareció que, por supuesto que esto para nada es exhaustivo, para nada, y me parece que, me pareció que ubicarla en un contexto mucho más amplio, como decía al comienzo,
Y entre esto, ¿no? Pensar respecto de la finitud de la vida, ¿no? Lo primero que sale, aspectos demográficos, epidemiológicos y la esperanza de vida. ¿Ves? ¿Sí? El tomar decisiones al final de la vida, ¿no? Dignidad y calidad en la muerte y en el morir, ¿no? Todo esto tiene que ver como contexto. Los avances tecnológicos, por supuesto, y la prolongación artificial de la vida, el encarnizamiento terapéutico, el derecho al rechazo del tratamiento y el respeto a la autonomía y la dignidad humana. Seguramente que uno podría seguir poniendo otros temas allí, ¿verdad? Y de cada uno de estos se podría armar un seminario, pero simplemente lo dejamos enunciados para poder entender después cuando hablemos de un documento final, ¿no? Ese documento final no tiene significado si no está estas perspectivas antes, ¿no? De la vida. Entonces, la primera cuestión que nos planteamos es la finitud de la vida, ¿no? Y yo encontré esto que me pareció muy interesante. Un día yo también moriré. Es decir, somos en la naturaleza los únicos que tenemos conciencia que vamos a morir, ¿no? Bueno, y después hay otras cuestiones. La vida y la muerte se entrelazan y hermanas entre sí, por eso han de ser pensados juntamente, ¿no? Pensados juntamente. Alguien dijo una frase que me pareció muy interesante, que en la vida no estamos para raíces, sino para huellas, ¿no? No estamos para echar raíces, sino huellas, ¿no? Entonces, se trata de un camino, Entonces, la conciencia de la finitud de la vida, ¿no? Y mucho más podríamos decir esto. Aspectos demográficos y epidemiológicos y el aumento de la esperanza de vida, es decir, una cuestión fantástica, ¿verdad? Que va acompañado de otros fenómenos, pero que de alguna manera va planteando nuevos desafíos, nuevos desafíos en la sociedad y en la medicina. Bueno, un aumento de los adultos mayores, esto es una perspectiva para el año 2024. Cuidado acá que, ¿no? En nuestra pirámide poblacional se va achicando los menores, ¿no? Y perdemos la base y se cae la pirámide. Nada, un comentario. Estos son arriba los adultos mayores, ¿no? Que significa, fíjense, en el año 2020, ya casi el 16% de los adultos mayores, ¿no? De la población total en Argentina. Y en un estudio que se hizo, los adultos mayores, 2 de cada 3 personas reportaron tener una de las 6 enfermedades crónicas frecuentes de la edad, ¿no? El 30% ya había sufrido caídas, el 20% lo que significa en un adulto, ¿verdad? Que sabemos de las caídas, el 20% el deterioro cognitivo y trastornos depresivos, trastornos depresivos. Y a mí lo que me pareció muy importante es que a medida que la edad avanza, que avanzamos en la vida, ¿no? Nosotros, no es una teoría, nosotros, hay riesgo de, por supuesto, de mayor fragilidad, de dependencia, vivimos tratando de lograr la independencia y la verdad que después nos volvemos cada vez más dependientes, ¿no? Y el tema de la discapacidad que aumenta, ¿no? Que aumenta. Por supuesto que esto es una mirada en perspectiva de las directivas anticipadas. Claro está que hoy día los adultos mayores hay muchas más posibilidades de cuidado, de prevención, etc., ¿no? Pero los fines nuestros un poquito esta reflexión. Bueno, tomar decisiones al final de la vida. Tomar decisiones al final de la vida. Aquí lo más importante, ¿no es cierto?, la ética, están en juego los valores individuales, la interacción del individuo con la sociedad y con el medio ambiente. Epa, ¿qué tiene que ver esto, no, con el final de la vida, ¿no? Aunque aparentemente cada uno toma una decisión, ¿no? Y pareciera un fenómeno mental de la persona, una decisión personal, se distingue que de alguna manera hay una gran influencia familiar y del colectivo social, cultural al que cada uno pertenece, ¿no? Esto bien interesante. Por supuesto que las creencias, representaciones, el tipo de conocimiento, las interpretaciones, las emociones, sensaciones, percepciones que son construidas socialmente y que están presentes a la hora de tomar decisiones al final de la vida.
Respecto de la dignidad y la calidad en la muerte y el morir, ya sabemos que la muerte de alguna manera, en prevención, digamos, y en atención, por ejemplo, de los cuidados críticos, se ha desnaturalizado la muerte, ¿no? Como un desenlace natural de enfermedades, ¿no? Es decir, la muerte ahora ha sido totalmente tecnificado. Ahora estamos volviendo, me parece, a una mirada más natural del proceso de la vida, ¿no? Bueno, y en nuestra sociedad todavía el tema de la muerte no suele ser afrontado, suele ser afrontado, no se esquiva, cambiamos de temas de conversación, no, pero este tema no, pero esto no, es decir, de acuerdo a cada uno y a los valores que tiene, pero en general, cuando hablamos del tema de la muerte, zafamos. Y el modo o las actitudes es callar o alejarse de él como si no lo hubiera oído, ¿no? Que nos pasa con nuestros pacientes muchas veces, tengo miedo de morir. No, que se va a morir. Quédate y háblalo. A ver qué te quiere decir, ¿no? Entonces, o tu papá o tu mamá, ¿no? O tu esposa o tu esposo, ¿no? Entonces, digo, esquivamos porque de alguna manera también significa que me ponga ¿no? Frente a mi propia realidad de mi finitud también. Entonces, callar y alejarse son como actitudes, restar importancia a aquello que el adulto mayor le angustia o preocupa, pero sin afrontar, ¿no? Entonces, hay una cuestión respecto de la muerte que la queremos bien lejitos, no la queremos ni pensar. Y la buena muerte, esto que nos decía al comienzo, que hay para hablar todo un seminario, que nos decía recién Andrés, ¿no? Para la cultura occidental, ¿qué significa esto morir, la buena muerte, ¿no? Estudios han ido mostrando algunas preferencias de los pacientes, de las personas, y dice, bueno, significa para mí libre de dolor. Yo le hago estas preguntas a mis alumnos de los últimos años de la carrera de Ciencia de la Salud. Le digo, a ver, si tuvieras que pensar en tu muerte, ¿cómo querrías transitarla? Y todos ponen, fíjense, los jóvenes, rodeado de familiares, de amigos, y en mi casa. La mayoría contestan eso. Muy interesante, ¿no? Los chicos, los jóvenes. La comprensión explícita de la inminencia de la muerte, ¿no? Esto, de alguna manera, significa la buena muerte para la cultura occidental. Bueno, rodeado de familiares, de amigos, tiene que ver con lo cultural también. Una muerte consciente en la que previamente se han resuelto los conflictos personales y financieros, ¿no? Esto porque me he apropiado de mi vida y quiero dejar todo solucionado, ¿no? Algunos piensan, ¿no? Algunos papás o adultos mayores dicen, a ver, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Vos sabés dónde está la plata, ¿no? Sabés dónde están los documentos, ¿no? Y bueno, son las cosas que hay que dejar preparadas. Percibiendo la muerte también como un hecho de crecimiento personal, morir de acuerdo a la preferencia personal y de acuerdo a las características personales. Me parece fundamental también, en este contexto, tenemos que ver que los beneficios de la tecnología y la medicina han sido muy importantes, facilitando la vida, facilitando la calidad de vida de los adultos mayores y la esperanza de vida, ¿no es cierto? Con diagnósticos más rápidos y exactos, ¿no? Es decir, habría mucho que hablar, hay cosas fascinantes, ¿no? De la tecnología. Después, en todo caso, el doctor Bartoli nos puede educar en esto en el próximo seminario. Diagnósticos más rápidos y exactos, tratamientos más efectivos, ¿no? Farmacológicos, tratamientos de todo tipo, más efectivos, tratamiento quirúrgico cada vez con menos con menos intervención, que facilita la recuperación posterior. Acá tenemos instrumentadores quirúrgicos que también uno se prepara. Entonces,
hay un contexto de la tecnología en medicina que es fantástica, ¿no? Y también tecnología que facilita el seguimiento y el control de las enfermedades. Entonces, está muy bueno la tecnología, ¿no? Sin embargo, podemos decir que también esto nos trae un problema que ya lo hemos hablado miles de veces, ¿no? Después de una lesión o enfermedad prolongada, los principales órganos del cuerpo ya no funcionan apropiadamente sin un apoyo, ¿no? Sin un apoyo artificial, ¿no? Y estos órganos hay que tener conciencia de que no se van a recuperar por sí mismos, ¿no? Los tratamientos pueden prolongar su vida, pero no curan la enfermedad. Entonces, hay que tomar conciencia también de estos. A esto se le llama soporte vital y que pueden incluir el uso de máquinas. Se paró el siguiente. ¿Hoy? Ahí está. No. Bueno, el famoso encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que tiene que ver justamente la razón por la cual yo dejo directivas anticipadas, ¿no? Uno invita a dejar las directivas, que tiene que ver con esto, saber que es un fenómeno muy complejo el encarnizamiento terapéutico. Tiene que ver con la excesiva aplicación de estos procedimientos tecnológicos, algunas veces fútiles, de las desmesuradas expectativas de la curación de la propia, de la propia sociedad, ¿no? Es decir, creemos que la medicina es omnipotente, ¿no? Esto está en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, la expectativa de la curación, el requerimiento de preservar la vida biológica como un valor sagrado, como un valor único, ¿no? Haga todo lo que pueda, doctor. Y ya no hay más que hacer, ¿no? Esto lo escuchamos en las terapias, lo escuchamos. Entonces, preservar la vida biológica a toda costa y la ausencia también de una decisión médica unívoca que nos trae muchos problemas a la hora de tomar decisiones, ¿no? De hecho, que lo hemos visto recientemente en algunos casos. Y todo esto asume que la medicina que no asume los límites de acciones médicas, ¿no? En donde luego nos invitan a los cuidados paliativos. Seguimos. No puedo pasar. Bueno, el derecho al rechazo al tratamiento, ya estamos terminando con esto y empezamos específicamente con las directivas anticipadas. Esto lo dice específicamente la ley sobre los derechos del paciente, historia clínica con consentimiento informado, la ley nacional, ¿no? Vamos a hacer referencia a esto, que es la autonomía de la voluntad, que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos biológicos. Y esto, aunque está en la ley, sabemos que es muy difícil a la hora de que un paciente rechace un tratamiento. Todavía hay cuestiones muy serias, ¿no? Porque uno no entiende cómo va a rechazar un tratamiento que es efectivo, que ha sido probado, que está indicado, ¿no? ¿Cómo rechaza el tratamiento? Entonces, aún hoy, esto en nuestros ambientes sigue siendo una problemática. Y después no nos vamos a detener en toda la doctrina de la autonomía, pero sí me pareció muy importante en esto pensar en la autonomía funcional para los adultos mayores de hacer, ¿no? Que como capacidad de hacer por uno mismo las actividades cotidianas. Esto que decíamos que comienza la dependencia, ¿no? Entonces, el respeto a la autonomía funcional. Y esto me pareció muy importante, la autonomía decisional de los adultos mayores, ¿no? El poder, la capacidad de la gestión de las propias dependencias, que no deja de ser un problema para las familias, pero que es muy importante poder conversarla, ¿no? Y esta es la preservación de la autonomía decisional, es lo que está justamente en juego a la hora de establecer una voluntad anticipada. Entrando entonces en el tema, ustedes ven, el contexto es muy importante y seguramente hay muchas cosas más para conversar respecto de esto, pero sin esta realidad, sin estas dimensiones,
nos podemos quedar con un documento que nos va a crear un poquito más de problema que otra cosa. Entonces, algunas definiciones, no me voy a detener en esto, pero sí es importante. Yo voy a ver un poquito más sobre los beneficios y algunas dificultades y también limitaciones. Pero fíjense, un documento, ¿qué son las directivas de voluntad anticipada? Es un documento por el cual una persona manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que desea recibir, para que estos sean cumplidos una vez que por el deterioro de su salud ya no sea capaz de expresarse, ¿no? Entonces, un documento donde manifiesta esa voluntad, esa expresión de vida, esa expresión de alguna manera que tiene que ver, que da cuenta con su historia de valores, ¿no? Con su historia de valores. Fíjense, son declaraciones de voluntad. Y en esto, también al final, yo voy a decir algo que me parece muy importante. Y lo dije al comienzo, es la última expresión, un documento de un proceso que tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, son declaraciones de voluntad efectuadas por una persona mayor de edad, competente en términos bioéticos, incapaz en términos jurídicos. Hablar de competencia y no de capaz son cuestiones también a hablar, etcétera, ¿no? Pero que tiene mayor de edad, competente, capaz, de términos jurídicos, de manera libre, podemos decir también libre e informada, ¿no? Mediante las cuales manifiesta anticipadamente la voluntad de dejar expresadas instrucciones relacionadas con la toma de decisiones vinculadas a su salud, sin necesidad de expresión de causa alguna, para que sean tenidas en cuenta en el momento en que concurran circunstancias que no le permitan expresar personalmente su voluntad. La ley 26.529 que conocemos, pero que es importante por ahí extraer específicamente algunas definiciones. Visto y considerando hasta ahora, entonces, ¿cuáles son las ventajas de las directivas? Bueno, en primer lugar, respetan las convicciones acorde a la historia de vida y de valores de los pacientes, ¿no? Respetar. Es el primer beneficio o ventaja, indudablemente, ¿no? Son fotos que no están puestas al azar, ¿eh? Es decir, una cosa conversada, hablada, etc. Permite que las decisiones cruciales o dilemáticas no sean una carga para los familiares o allegados, en principio, ¿no? Y orienta, por supuesto, las decisiones médicas al conocer las preferencias de los pacientes, ¿no? Entonces, estas serían las ventajas que no son menores. ¿Cuáles serían las dificultades? Asegurar que se cumpla un verdadero proceso deliberativo en la toma de decisiones. Gracias. ¿No? Entonces, ¿cómo? ¿No hay un documento? Claro, pero supone un proceso deliberativo, ¿no? Un proceso, no es que yo deje un documento y lo firme bajo escribano, etcétera. Importante es poder hablarlo con los allegados, con la familia, con mi médico de cabecera. Mirá, ya sé cómo viene la mano, no me intubes. Llegó el momento, no me intubes. Va a ser difícil, ¿no? Para todos, sobre todo para mí, que es el que voy a morir. Asegurar que se cumpla un verdadero proceso deliberativo en la toma de decisiones, garantizar que se suministre toda la información adecuada, y acá un gran desafío, se destine el tiempo necesario para realizar decisiones razonadas, no necesariamente razonables. En el video era loco lo que decía el paciente. Él quería sufrir, morir sufriendo, para ser recordado, para decir, hubo alguien, ¿no? Para que su médica, la médica ni siquiera de cabecera,
Entonces yo voy a decir, no es razonable lo que está diciendo. No estoy de acuerdo con eso. Y de hecho, que llegado el momento, no fue fácil para la doctora Cameron. No era un argumento específicamente razonable con lo que el razonamiento común pretenderíamos, digamos, ¿no? Entonces, esto es bien interesante para poder discutir. Decisiones razonadas, es decir, evaluadas, ponderadas, de acuerdo al criterio del paciente, al criterio de vida del paciente. Discernir si hay intervenciones o indicaciones que serían por motivos médicos exclusivamente, etc. Bueno, al ser un orden jurídico, fíjense, estamos hablando de limitaciones, quienes completan dichos documentos generalmente no reciben asistencia para entender o discutir sus objetivos y valores subyacentes, ¿no? Volvemos a esto, que no es una expresión de documento, sino que es una expresión de relación, en donde seguramente la persona tiene que madurar, ¿no? Entonces, no pretender que es una cuestión, un papel para firmar. Las situaciones planteadas para su implementación, fíjense, muy importante esto, o son demasiado vagos, ¿no? Si estoy cercano a la muerte, o son demasiado específicos dejando afuera algunas otras situaciones clínicas. Si estoy en estado vegetativo persistente, ¿no? Y si un traumatismo de cráneo, digo, hay otras cosas, que es un tumor, lo que fuera, ¿no? Entonces, o son demasiado vagos o son demasiado específicos. Y una vez que las directivas anticipadas son completadas, se consideran terminadas. ¿Y la posibilidad de revocación? ¿No? Entonces, por eso siempre lo tenemos que considerar dentro de un contexto. No suele haber un esfuerzo sistemático de reabrir la conversación, es un poquito lo que decíamos, ¿no? A medida que la salud de la persona comienza a decaer. La única pregunta recurrente que un paciente puede llegar a escuchar, ¿no? ¿Firmó usted las directivas anticipadas? ¿Firmó usted el consentimiento informado? ¿No? Y uno dice, a ver, ¿cuál es nuestra preocupación? Poder conversar, tomarse el tiempo. Las directivas anticipadas tradicionales son vistas como derechos del paciente y se suele prestar poca atención a integrarlas en la rutina de la planificación de la atención clínica de los pacientes. Qué importante, ¿no? Integrarlas a la rutina de la planificación de los pacientes. Ya terminamos. Las directivas anticipadas de ellas se basan en premisas que la autonomía es el modo primario de la decisión para la mayoría de las personas. Sin embargo, muchas personas se amparan también en redes sociales más amplias, como la familia, la comunidad, para la toma de decisiones, en lugar de centrarse en sus propios deseos. Esto un poquito ya también lo vimos anteriormente, ¿no? Es decir, no es solo la expresión de esta persona, sino que muchas veces integra también su núcleo más cercano. Bueno, y al designar un representante, el paciente autoriza a alguien a hablar en su representación, sin embargo, no suelen incluir indicaciones para el representante o para los profesionales, ¿no? Y por ahí, sin instrucciones previas y demás, se hace tomar difíciles las decisiones subrogadas. Y finalizando, esto me parece importante dejarlo como cuestión final, lo importante es la conciencia que la toma de decisión, sobre todo en el final de la vida, no debería descansar de manera única en el desarrollo de las voluntades anticipadas, sino en una concepción más amplia e integral del proceso de la toma de decisiones. O sea que aquí acabo de voltear las directivas anticipadas. No, no es así. Pero entender, acabo de voltear. Chao, no hablemos más de los documentos. Pero digo, es importante esto, ¿no? Es decir, no dejar, vuelvo a decir, la toma de decisión al final de la vida no debe centrarse únicamente solo de las voluntades anticipadas, ¿no? Sino en un contexto mucho más amplio. Esto también me pareció importante para cerrar, ¿no? La dignidad humana y el amor propio alcanza su madurez en una persona cuando se respetan sus intenciones más ponderadas y apreciadas. Y con esto termino para dar lugar a la doctora Re.
Muchas